Bueno, Pedro, no sabes lo contento y lo que me apasiona poder hablar aquí contigo. Ya sé que hemos tenido miles de charlas, cenas, y siempre me apasiona hablar contigo porque todo lo que me vas contando, las historias que me vas contando, son más súper interesantes. Cómo conoces Marbella, cómo conoces el negocio, el artista que eres. Y me gustaría, bueno, me gusta y por eso estamos aquí, hacer esa entrevista para que el resto de gente pueda conocerte un poquito más desde dentro. Sí, porque yo no soy muy conocido desde fuera. No, no, no. No salgo mucho, no soy una persona de muy que se mueva mucho por los círculos y tal, pero bueno. Bueno, yo quería preguntarte, empezando un poco por qué te trajo a Marbella, porque Pues si no mira, me equivoco, tú eres de Jaén. sí, ¿Por qué viniste aquí a Marbella? ¿Qué te trajo? pues yo, Ya me lo has contado alguna vez, pero ahora que los demás sepan, yo estaba cuéntame. estudiando en Madrid y conocí a Manolo Navarro, eh, que entonces ellos tenían la Fiat y, y estaba en la residencia conmigo, en una residencia que está enfrente de la Universidad Nacional. Y bueno, vete de verano a Marbella, vete de verano a Marbella, que no sé qué, no sé cuánto. Y al final me vine ese verano a Marbella y ya me quedé. Me quedé y tuvo que venir mi padre a buscarme ya en enero por ahí, ya empezó el curso y todo. Y me volví, pero después volví un tiempo a Madrid, estuve un tiempo muy bonito en Madrid, porque tuve la suerte de conocer a mucha gente y sobre todo en el mundo del arte, en el Café Gijón, que era donde iba, era la movida del arte de Madrid. Y tenía un amigo que ¿Qué estaba año muy... era ese? ¿Qué? ¿Sobre qué año era eso? Eso sería en el año 69, 69. 68, 68, 69. Yo todavía no había nacido. Y, y bueno, fue para mí un momento muy importante porque ahí descubrí, porque yo pintaba, hacía cosas, pero en otra escala. Y allí conocí a grandes pintores, a poetas. Era el sitio álgido de Madrid de la oposición contra Franco en ese momento. Y, y ahí estaba todo el mogollón de gente interesante. Y tuve la suerte de sentarme en tertulias buenas, de Paco Umbral, porque este era muy amigo de toda esa gente. Yo era un chavalín. Y empezaste viniendo aquí a Marbella Y como entonces, de vacaciones y te no, quedaste. no, me vino a Marbella a pasar parte del verano y en el camino, como pintaba, me puse a pintar y ya me busqué la vida pintando. Y nada, esa fue mi entrada en Marbella. Y la decoración fue una consecuencia de la pintura, pero no. Yo le vendía cuadros a una tienda que se llamaba El Chinero, de Tomasito y Care, que los dos han muerto ya. Y, y con ellos me encargaban, vamos, le vendía cuadros y me encargaron hacer unas, unas, unas cosas de tapas de mesa pintadas. Y bueno, con eso empecé ya y entonces empecé a diseñar ya más cosas, espejos, esto, lo otro. Y ahí empecé un poco el mundo de la decoración. ¿Y cuál fue tu primer proyecto como tal? Mi primer proyecto en realidad a- evolucionó de la pintura, pasé a diseñar muebles de médula. Y me fui una temporada a Andújar. Me fui con unos cuantos amigos de aquí de Marbella que se vinieron al campo conmigo allí. Y, y bueno, empecé a diseñar muebles de médula y por casualidad fui a la feria de Valencia y junto con Begoña Sunsunegui, que acaba de morir hace 2 días, éramos mayor ya, que era una maestra y montaba unos stand magníficos y tal. Montamos el grupo 13, que Ujú. éramos la gente que tenemos algo especial y que estábamos dispersos en la feria. Porque la feria en aquella pues, muy valenciana, muy... una- Bueno, puedes decirlo, muy seco, ¿no? Quizás, ¿no? Faltaba un poco de carácter ahí. y de diseño y todo, era un poquito cutre. Grande, muy grande, era la más importante que había en España, pero en aquel momento en España el diseño todo no brillaba por su esencia.
y montamos el Grupo 13, que después se montó una tienda en Madrid. Y con ella pues empecé a eso. Y en la feria apareció la mujer de Melvin Villarroel y me dice, oye, ¿por qué no vas? Que a Melvin le interesa mucho esto y tal. ¿Por qué no te vienes a Marbella? Digo, yo voy, estoy allí, vamos, que... Y lo conoce y tal. Y fue cuando Almidani compró el Puente Romano. Correcto. Y para convertirlo en hotel, porque eran apartamentos, que lo había hecho Tulio Pina. Y entonces rápidamente pues conectamos y me puse a trabajar con él, a hacer cosas, todo el Puente Romano, lo que era el hotel. Yo tengo que decir que nosotros, como sabéis, Pure Living está en el corazón de Puente Romano y cada vez que entraba en un apartamento en Puente Romano, Marina, Jardín Persa, andaluz, japonés, era tu decoración, era tu decoración. De hecho, todavía, todavía hay apartamentos Sí, de lo hechos por antiguo. ti de esa época. Sí, sí. Entonces, Pasa que, cuéntame un poco, cuéntanos un poco con la época con Melvin, cómo fue trabajar con él. bueno, Erais un buen complemento, ¿no? sí, no, hombre, para mí Melvin era un maestro. Era un maestro arquitecto, pero vamos, de la marinera. Y y además un gran pensador. O sea, tenía eh, la idea muy clara. Y fundamentalmente los primeros trabajos con él fueron el Puente Romano, parte del Puente Romano, todas las partes nobles del Puente Romano, porque las habitaciones mm, ya se hicieron estándar. Que quiere decir que no se hizo ninguna... No fue habitaciones diferentes ni nada, el sistema está, y eran apartamentos en principio, o sea que se convirtieron en hotel. Pero lo más importante fue que empezamos a hacer las casas Almidani. Le hicimos la de que está en el beach, Preciosa. Villa del Mar. pero tuvimos que renovarla 2 veces porque... La conozco desde que era un niño. Sí, sí, Esa casa es un icono de Marbella. sí, Lo sí. sigue siendo, ¿no? Pero de aquellas y era impresionante. Después nos fuimos a Cannes, hicimos una casa y esa sí que era impresionante. Esa era inmensa la casa. Y estaba, se llamaba el Observatoire, estaba encima de Cannes y se veía todo, bueno, una maravilla. Para el señor Almidani también. Sí, 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 Para el la señor familia. Almidani, que en aquel momento era, bueno, era tenía la Legión de Honor de, todo, de Francia, o sea, era un gran empresario, había, sobre todo en obras públicas, en Arabia Saudita él era sirio. Y después de la casa esa, nos fuimos a París. Y en París compró un edificio entero, la Avenue Foch, de 8 plantas, o de 7, de 8 plantas, y cada planta se la hizo un decorador diferente. Y yo con Melvin hicimos un poco eh, la planta sexy, por decirlo de alguna manera. Seguro que hay alguna historia que nos puedes contar de ahí. Sí. Alguna anécdota que se pueda contar. No, no, yo realmente él era un poco inaccesible. Quiero decir que su vida privada no, nosotros hicimos el trabajo, pero ya no vimos la fiesta ni nada de eso. Eso ya no estaba hecho para nosotros. Y, y después le hice otra casa también con Melvin, le hicimos al hijo en Manchester, porque ellos eran los dueños del Manchester. Tenía al lado de George Cinq, en París, tenía una oficina que no te puedo imaginar. Y le hicieron los mejores decoradores del mundo. Al Latón, al Americano, Alberto Pinto, cada uno una planta. La oficial se la hizo Pinto, que era un hombre que manejaba muy bien las antigüedades y era muy refinado, clásico. En aquel entonces confió en vosotros para Hacerle una decorar planta. una de las plantas, ¿no? Claro, claro. Con grandes decoradores de todo Sí, el sí, mundo. claro, eran lo mejor de todo el mundo. Para mí fue impresionante porque es la oportunidad de hacer algo importante junto con Melvin, ¿no? Bueno, pues eso me dio un salto cualitativo de ver, de ver el lujo y todo de otra manera. Porque es otro lujo diferente al que estaba acostumbrado aquí en Marbella. Con él hicimos obras magníficas.
todas. Bueno, yo creo que si alguien entiende el lujo, la palabra lujo de verdad en Marbella, eres tú o tu empresa, Pedro Peña, porque todos tus proyectos se diferencian claramente del resto. Y Bueno, claramente en cuanto entras a uno de tus proyectos, sientes la calidad y el lujo del producto y de los proyectos que hacéis. Para sí. ti, exactamente la palabra, cuando tienes lujo en El tu lujo mente, tiene ¿qué, dos qué- partes. qué Tiene dos partes. El espacio, espacio? si el espacio está bien resuelto, es muy fácil armonizar. Y después, bueno, y después el color y la calidad de las cosas que pongan, ¿no? Pero parte del espacio, fíjate. Si el espacio está bien resuelto, la cosa cambia mucho a que no esté bien resuelto el espacio. Hablando del espacio, yo recuerdo cuando estaba haciendo mi casa, que te pedí un poco de consejo y no sé si te acordarás aquí en tu Sí, sí. despacho que sacamos el plano y te dije, ¿qué harías aquí, Pedro? Porque Pedro para mí tiene un talento especial, un arte en cuanto tiene un plano delante y de repente me hiciste, el lujo, Javi, el lujo es el espacio. Esta columna de aquí y esta columna de aquí la quitamos y el salón lo haces todo lo grande que tienes en la habitación de al lado, lo tiras todo y creas un gran salón. Ese es el lujo. Sí, sí, el espacio. Quería saber si todavía pensabas lo mismo. Sí, sí, claro. O sea, es que es la verdad. Es la verdad. Incluso ya no por grande, sino por, eh, por naturalidad. O sea, que el espacio te haga vivir con mucha naturalidad. Que sea todo fácil para moverte dentro de una casa. Eh, es la clave inicial. Y después ya, pues, viene la parte de cómo armonizar todo eso y cómo hacerlo confortable. Porque al fin y al cabo, yo siempre le digo a los clientes que tú eres el que vas a vivir allí, no yo. Yo tengo una casa para que vivas tú, ¿no? Y entonces trato de conocerlo un poco y adecuarme un poco a él. ¿Y eres más partidario de tener como grandes ventanales para que entre mucha luz o prefieres espacios un poquito Hay diferentes más espacios cozy? en una casa. Además, eso es lo bonito de una casa, que no sea eh, muy igual toda, sino que sea, que tenga rincones, que tenga sitios donde realmente el ambiente sea de una manera, el ambiente sea de otra. Ahora, las casas que hacemos, que son muy grandes normalmente, pues suelen tener, desde una que hemos hecho muy grandísima, un sitio para fumar, un- se llama el Salón Cigar, y las salas de juego, los cines, eh, o sea, se componen de muchos elementos y cada uno tiene su idiosincrasia, o sea, funcionan de una manera mm, diferente, pero siempre con, con armonía con el resto, ¿no? No puedes tampoco eh, meter al Almodóvar de pronto ahí en una casa que tiene cierta paz. A mí me gusta mucho la tranquilidad en las casas. Y desde tu primer proyecto a los proyectos que estáis haciendo ahora, ¿cómo ves el cambio? ¿Cómo ves la evolución? Es que ahora es muy diversa. Antes, Marbella al principio, cuando yo llegué aquí, estaba llena de españoles fundamentalmente. Había extranjeros, pero muchos menos. Entonces, y sobre todo, el lujo era más reducido. O sea, que quiero decir que había, eran cosas más pequeñas, todas. Ahora se ha disparado la manera de vivir y sobre todo el dinero, que ahora hay mucha gente con dinero. Ha crecido muchísimo el mundo y mucho tipo de negocios, mucho tipo de empresas y gente joven ya tiene mucho dinero para invertir y para hacer cosas más. Y además hoy día como que te gusta mucho mostrar lo que tienes. Un poquito más de show off que antes, Sí, ¿no? sí. Antes Ah, era más la Marbella un poquito... sí, sí, era más vida las fiestas particulares, que ahora no son tantas, las fiestas no son iguales que antes, eran fiestas más particulares y entonces eran en casas fundamentalmente y no había sitios para ir tampoco. Yo me acuerdo cuando llegué aquí, lo único que estaba era el Marbella Club con el Champán Room y Pepe Moreno, Famoso Pepe Moreno. famoso, muy amigo mío, muy amigo mío. Y claro,
era los únicos sitios para ir. El resto eran fiestas en casas. Pero eso ya ha cambiado. Se sigue haciendo fiestas, se sigue todo, pero al ser tan grande se diluye mucho más. Ya no es lo mismo. Antes es que casi todo el mundo se conocía, que había muy poca gente aquí en Marbella. Y el cliente que te pedía, o sea, los requisitos que te pedían antes para una casa con los que te piden ahora, eh, ¿qué piensas tú de estos cambios, de estas cosas? Bueno, Bueno, antes obviamente tampoco había tantas casas con spa o no, lo que gimnasio. pasa es que la gente tiene más información. O sea, quiero decir, que en el que se hace una casa, ahora ya hay muchas revistas, hay mucha información sobre casas, desde la inmobiliaria, por ejemplo, ¿no? Que tiene montones de casas y que antes no había 4 inmobiliarios, o 3 o 4, que no había apenas. Y ahora hay más de 3.000, ¿no? Ahora hay un montón y cada una tiene un tipo de casa y una más bonita, otra más fea, una para un nivel, otra para otro nivel. Es diferente. Antes era diferente el sistema. Antes eran más españoles, mucho más españoles. Y ahora, Ahora ya es internacional. cosmopolita total, ya están metidos aquí todos. Es que, por ejemplo, un extranjero tiene una serie de amigos de su círculo un poco, pero es que antes es que casi todos se conocían. Eran más pequeños, mucho más pequeños, y todos tenían contacto con todos y iban todos a las mismas fiestas. Y había muchísimas fiestas particulares. Y hoy día ya el extranjero que viene y tal, pues no tiene tantos amigos, ni hacer una fiesta es complicado. Y las casas las diseñabas un poco en ese sentido, un poco para entretener a la gente, ¿no? Al principio las casas las hacían los arquitectos fundamentalmente y nosotros entrábamos después. Entonces nos teníamos que adaptar a la casa tal como era. Hoy día no, hoy día desde los promotores, incluso de los clientes, quieren que intervenga desde el principio con el arquitecto. Porque lógicamente nosotros que nos dedicamos a que la gente viva mejor, más confortable, más agradable, más... resulta que quieren que intervenga desde el principio, porque el arquitecto es arquitecto. También, pero después el interior, eh, antes los arquitectos no intervenían, ahora sí intervienen ya. Pero antes los arquitectos no intervenían en el interior, hacían espacios y fuera. En muchísimos proyectos, en algunos que hemos hecho juntos, el cliente quería que el arquitecto fuese, pues no sé, un arquitecto de aquí de Marbella, pero que el interior lo trabajaseis vosotros. Sí, 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 exactamente. Y Sí. ahora sí, igual, ahora más todavía. Ahora es más complicado para nosotros porque eh, el diseñar una casa por dentro y tienes que hacer muchísimos planos porque ya te dejan, bueno, nos dejan y además exigimos un poco que el interior lo manejemos nosotros desde los materiales y todo. Para primero hacemos un 3D de la casa para que vea le enseñamos los proyectos que tenemos hechos y el cliente ya se va declinando por algo, ¿no? Pues esto me gusta. Y entonces ya actuamos un poquito con lo que el cliente le gusta más. Y Y en eso ya, pues, ya tenemos que intervenir desde el principio. Ya tenemos mucho más trabajo a nivel de... antes era más fácil decorar, te daban la casa terminada y tú, pum, pum, pum. Prácticamente era mueblar. Con buen gusto o peor gusto, pero era mueblar. Hoy no, hoy tienes que diseñar. sí, recuerdo los primeros Los proyectos, baños, todo, lo tienes sí, que diseñar todo. los primeros proyectos que hacíais siempre teníais una presentación, hacíais una presentación con las cartulinas, ¿no? Con los tejidos, Sí, sí, sí. Lo dibujos y seguimos tal. haciendo, pero Sí, ya con el 3D pero también. ahora ya todo es 3D. Ahora lo que tú enseñas aquí en tu estudio a lo que el cliente recibe es exactamente lo mismo. O sea, Sí, no hay margen de error, ¿no? sí, sí, El claro, no cliente es. ve exactamente lo que va a tener. Intentamos que cada casa sea diferente, pero los muebles y las cosas que tenemos aquí representan un poco lo que nos gusta a mí y a mi hijo.
¿No echas de menos un poquito aquella época? Que no había tanta tecnología. Hombre, claro, era más fácil. Ahora es más complicada. Bueno, más fácil o quizás No, no, también tenías que intervenir tú más como decorador, como sí, artista, pero ¿no? no, que va. Ahora tienes que intervenir mucho más. ¿Sí? Mucho más. Ahora tienes que hacer planos de todo. Ahora nosotros hacemos mucho más planos que los arquitectos. Porque desde muebles que diseñamos, que tenemos una pequeña fábrica para nosotros nada más, hasta techos, baños, todo. Y tienes que hacer plano de todo. Antes una casa te la hacías así, ahora no, ahora. Ah, tampoco era tan fácil, Pedro, tampoco era tan No, pero fácil. que quiero decir que el tiempo que inviertes ahora en hacer una casa es muchísimo mayor que el que invertía antes. Yo antes podía, no sé, para que te hagas una idea, en Marina del Puente, de los 300 apartamentos y pico que había, hicimos 150. Eran uno detrás de otro. La inmobiliaria que había, que era Candida Taylor la que lo llevaba, nos la encargaba de tres en tres. El cliente veía uno y lo quería exactamente igual, ¿no? No, yo la compraba directamente y otros me encargaban una cosa de ese tipo. Pero era mucho más fácil, hombre. Entonces, en un mes hacíamos, yo qué sé. Bueno, te digo, 150 hicimos de la primera atacada, pero después habremos reformado 15 o 20, yo qué sé, no sé exactamente lo que hemos reformado, o 10 o 15 o 20. Bueno, con nosotros bastantes. Sí, 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 sí. Porque, hombre, se quedaron anticuados. Además, es que también, Marín, sobre todo en Puente Romano, se hizo hoteles, entonces ya no quedaron un pocos clientes, porque ahí ya habían comprado, cuando lo compró Hormidani, ya habían comprado gente apartamentos, y, y unos vendieron y otros no vendieron. Entonces ahí sí se pudo hacer algo, pero muy poco. Donde realmente fue mi subida como decorador y sobre todo económicamente y todo fue en Marina del Puente. Ahí hicimos. Marina del Puente parece, o Puente Urbano parece que es el corazón de la ciudad. Y dime una cosa, cuando tú llegaste aquí y empezaste a hacer tus decoraciones, que tendrías tu pequeño estudio, a tener ahora este showroom, esta tienda que es referente no solo en Marbella ni en España, sino en Europa, ¿cómo ves ese paso del tiempo? ¿Te imaginabas esa trayectoria? No imaginaba tanto, ¿no? Ahora, ¿cuánta gente tenéis trabajando aquí? En el estudio hay 50 personas. 50 personas. Y después nuestra fabriquita, que es grande, pero hay otros 50, 100 personas. Entre montadores y los que hacen. Y ahora montar las casas es mucho más complicado que antes, porque eh, siempre, no sé por qué le estoy diciendo que no, que no tengamos nosotros que hacerlo todo, que hagan cosas que estén ya hechas. Coño, que si no es una lata porque te ocupa mucho tiempo Sí, sí. y sobre todo Y los es más clientes quieren lenta. el proyecto para ayer. Claro, y entonces ya damos unos plazos que Y de los proyectos que has hecho aquí en Marbella, en París o en otros países, en Arabia Saudí también has hecho varios proyectos, sí, ¿no? sí, sí. ¿Cuál guardas con más cariño? ¿Dónde te sientes más a gusto trabajando? Hombre, aquí en Marbella. Por fuera hemos hecho cosas importantes. Hicimos la casa del hermano del emir de Qatar, una casa de, creo que eran 28.000 metros, tipo Santorini. No me quedé muy contento con esa casa porque la arquitectura, el arquitecto fue el que me metió ahí, ¿no? Y la arquitectura eran todos espacios muy grandes. Y Santorini es una cosa más pequeñita, y eran todos espacios inmensos que para darle el carácter de Santorini era muy difícil, porque te quedaba todo bailando. No, no. Y bueno, la experiencia fue buena. Y después hicimos varias casas y ahora estamos haciendo un par de casas también. Ahí estamos haciendo muchos sitios en Bahamas, en una isla. Estamos haciendo un casoplón eh, con Tobal, en los Alpes, en Arabia Saudita, en Qatar. Estamos haciendo dos casas más, me parece. Yo es que ya estoy medio out de aquí. Le he envasado el mochuelo a mi hijo y al pobre lo tengo oficiado. Bueno, sí, a Felipe, dentro de poco lo tendremos aquí con nosotros en una entrevista también. Hombre, claro, es que le da mucha vergüenza, pero es el que tenía que estar No, aquí. no, me lo tiene prometido, me lo tiene prometido. O sea, que Sí, dentro de a él le da poco mucha vergüenza lo sentaremos aquí. hablar y tal, pero realmente el CEO es él es el que está llevando la empresa ahora. Yo opino, vengo a opinar de vez en cuando
y a darle consejos económicos incluso, de todo tipo, ¿no? Pero él es el que lleva todo. Pero bueno, el sello de los proyectos todavía sigue siendo tú quien Bueno, también yo lo que darás ahí tus pinceladas, yo ¿no? soy un cabroncete porque porque lo único que vengo es a poner pegas, o sea, a decir lo que no me gusta, Bueno, a decir lo que no me gusta nada más. yo creo que nunca se termina de aprender. Claro, Siempre aprendes no, algo claro, y nuevo. además yo no he perdido el arte está conmigo siempre, ¿no? Y entonces trato de establecer la mayor estética posible de los proyectos. Y cuando veo algo que me chirría, pues lo suelto. Es Bastante. porque ya hay mucha gente trabajando y cada uno ya no es como antes, que éramos mucho menos gente y yo estaba encima de todo, pero él no puede estar encima de todo, es imposible porque tiene que atender clientes, tiene que hacer el business también. Por ahí me han dicho que está encima de todo. Pedro, y para hacer los proyectos que has ido haciendo, como si te quedabas un poco bloqueado de inspiración, ¿qué hacías para tener un poquito la inspiración, que te viniese Es que la luz? la inspiración, ¿Viene en cualquier sitio, viene en cualquier momento? sí, porque en realidad la inspiración es, para mí es, ya te he dicho, detectar lo que no me gusta y automáticamente estás buscando algo que te guste, ¿entiendes? Entonces, la inspiración es fácil, es más fácil cuando estás viendo algo que no te gusta que cuando tienes que partir de cero. Cuando tienes que partir de cero, hasta que arrancas, te cuesta más trabajo. Sin embargo, cuando hay una cosa ya medio hecha, que está ahí, ya el boceto ya está más o menos, ahí es cuando, de alguna manera, me involucro más. Es cuando le metes el lápiz. Sí, le meto el lápiz y le meto un poco, me provoca, a las ideas. Y de todos los proyectos que has hecho, ¿cuál recuerdas con más cariño? ¿Cuál es tu favorito? Si hay alguno. Es que ¿sabes qué pasa? Que nosotros hemos ido evolucionando. Cuando empezamos, la tienda no tiene nada que ver con la tienda de ahora. Esta tienda, primero estuve allí enfrente y cuando me mudé aquí, que fue una operación extraordinaria, porque no tenía dinero y la compré con más valor que con dinero. Y, y esa fue una experiencia muy buena, hacer esta tienda, porque de pronto eh, la primera tiendecita que tenían se la agrandé un poco, pero se me inundó 2 veces, además, antes ya la arreglaron y ya estaba ya negro con esa historia. Y tuve la oportunidad esto se lo habían vendido a unos rusos, me parece, iban a montar aquí no sé qué, y había empezado con unos cuantos tabiques y los dejaron. Me iba a quedar con la planta de abajo nada más, yo ya la había comprado local en el otro edificio, pero había a un señor que yo le había hecho una casa en Ceuta, me preguntó dónde podía invertir. Digo, pues invierte ahí enfrente porque eso acaba de empezar, con el tiempo llegará a estar bien. Y cuando voy a comprar esto, él le había comprado una oficina aquí. Y tuve un año convenciéndolo para que se fuera y me dejara todo el edificio, porque yo digo, es que la clave está en que me quede con todo el edificio. Los espacios. ¿Qué? En el espacio. Claro. Y me costó un año y le tuve que regalar dos, darle dos por una allí en el edificio de al lado, pero yo tenía la obsesión de que esto tenía que ser un solo edificio. Y, y me salió bien, pero fue duro. Bueno, para el que no conozca esta tienda, tiene que venir. O sea, Sí, 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 no, cualquiera que venga a visitar Marbella y le guste la decoración, la arquitectura, tiene que pasar por aquí sí, tenemos, obligadamente. Además, tenemos, tienes un equipo de profesionales impresionante que siempre te atienden sí. de primera. No, es fundamental tener un buen equipo. Sí. Esto no se puede mantener tú solo. Al principio, allí en la tienda pequeñita que tenía enfrente, en el Capricho, éramos 5 o 6 personas. Ahora aquí hay 50 en el estudio. ¿Y de Marbella con qué te quedas? Eh, Una de las cosas más importantes que me atrae de Marbella es el clima. El clima es una cosa importantísima. El buen vivir, hay muy buen vivir. Hay muchos sitios donde recurrir. Yo ahora que no salgo por la noche apenas, pero si salgo a comer, pues hay restaurantes súper buenísimos.
y, y hay muchos sitios para ir. ¿Qué es lo que más me atrae? Yo creo que lo que más me atrae es la calidad de vida que tienes. Es mi ciudad para siempre. Yo no nací aquí, pero yo llevo ya aquí ya, pues vine en el 69. Aquí te quedas. Y yo soy de aquí ya. Y conozco a toda la gente de aquí, a todos los antiguos. Se han ido cayendo mucha gente ya de mi generación. Una pena, pero bueno. Y ya caeremos todos. Aquí cae todo el mundo. Y cuéntame una cosa, si tuvieses que diseñar tu espacio perfecto para relajarte o incluso para retirarte, ¿cómo sería? No sé, fíjate que hay veces que me entran ganas de irme al campo, pero lo veo muy incómodo. De hecho, incluso he intentado, me compré una casa en Tánger muy bonita y ya la he vendido porque no iba casi nunca allá. Era una casa preciosa, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, no te ves en el campo, te ves Y después me entró la ganas de irme a Gaucín, a comprarme una casa en Gaucín, muy bonito. que está muy bien. Pero yo soy muy cómodo y muy perezoso y no me gusta tampoco la soledad. Estar ahí en un sitio aislado en mitad del campo tampoco me... Fíjate que yo primero vivía en Sierra Blanca, después me fui a los Monteros Playa y ahora estoy aquí al lado de la tienda en Don Gonzalo. En un apartamento grande, pero... y estoy muy cómodo. Y me he vuelto... que ya tengo 75 años. Ya soy ya abuelete. Bueno, abuelete soy yo de 4 nietos, pero ya no es lo mismo que antes, ¿no? Que tenías la energía, además, estoy un poquito más de las espaldas. Estás perfecto, Pedro. Vamos. Sí, hombre, no Todavía te queda sí, guerra, pero guerra te queda. quiero decir que no tengo la misma energía que antes, energía a nivel físico que antes, y entonces eso me aplaca mucho. Pero vamos, eh, aplacado en Marbella o aplacado en otro sitio, prefiero aplacarme aquí, ¿no? Marbella es fantástica. Bueno, yo veo que la empresa está en buenas manos y ahora con Felipe Yo va estoy, viento en yo tengo popa, mucha has suerte. dejado ya tu legado Sí, sí, y los proyectos son yo fantásticos estoy y encantado ya. Yo ahora mismo creo que mis sueños se han cumplido de haber hecho esta empresa, de que mi hijo la haya mejorado y de que esté al frente de él. Porque de mis 3 hijos es el que realmente ha estado todo el tiempo conmigo. Es el que más ha aprendido. Porque con 20 años con 20 años lo puse ya con el camión a descargar muebles. Después ya rápidamente lo pasé conmigo a venir a las ferias, a los clientes, a todo. Y tiene una experiencia impresionante. Porque hemos trabajado muchísimo con muchos tipos de gente y todo eso te da un bagaje ya que... total. Y ya para terminar un poco, Marbella ahora mismo está en una transición que yo creo que es positiva. Se está convirtiendo en una ciudad ya no es un pueblo, como antes. Antes era un pueblecito. Sí, Cuando yo vine aquí era un pueblecito. Ahora es una ciudad. Y, y cada día tiene más alicientes para cualquier tipo de persona que quiera vivir tranquila, que quiera tener una buena calidad de vida. Marbella es uno de los mejores sitios que hay, pero en Europa, vamos. sí, sin duda, sin duda. Sin duda yo... Y ya en América, como no la conozco bien, no sé lo que hay, pero desde luego, por lo que ves en las películas, es mejor esto que aquello. Bueno, Pedro, muchísimas gracias. Y bueno, te tendremos en nuestra próxima revista, en el próximo número. Venga, Y bueno, ya la tendrás por aquí cuando la saquemos. venga, pues yo encantado. Muchas gracias. Gracias a vosotros.